4 animales que Satanás usa para vigilar tus movimientos. No lo ignores, Catherine Kuhlman. Escúchame bien, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es algo que vas a escuchar en un sermón de domingo cualquiera, ni vas a leer en los libros de biología moderna. Siento un frío recorrer mi espalda mientras pronuncio estas palabras, porque sé que al exponer esta verdad estoy entrando en un terreno de batalla espiritual muy peligroso. Hay ojos que te miran ahora mismo. No me refiero a las cámaras de seguridad de tu ciudad ni a la lente de tu teléfono celular. Hablo de ojos antiguos, ojos que han observado a la humanidad desde la caída en el Edén, ojos que no parpadean y que pertenecen a criaturas que creías inocentes. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo en tu habitación? ¿O has visto un animal comportarse de una manera tan extraña, tan fija, que por un segundo sentiste que no era un animal lo que te miraba, sino una inteligencia oscura y calculadora escondida detrás de esa forma biológica? No estás loco, no estás imaginando cosas. El mundo espiritual es más real que el aire que respiras, y el enemigo, ese antiguo adversario, no siempre se presenta con cuernos y fuego. A veces utiliza lo que tienes más cerca, lo que menos sospechas, para monitorear tus pasos, tus debilidades y tus oraciones. Quédate conmigo, porque hoy voy a quitar el velo de tus ojos. Voy a mostrarte los 4 envases biológicos, los 4 animales específicos que las escrituras y la experiencia de los grandes generales de la fe nos han revelado como los espías predilectos de las tinieblas. Y te advierto, el último animal es uno que probablemente ves todos los días y que quizás incluso has dejado entrar en tu propia casa. Bienvenidos a una revelación que podría salvar tu vida espiritual y la de tu familia. Yo he visto cosas en mis años de ministerio que harían que el cabello de un ateo se vuelva blanco del miedo. He visto el poder de Dios sanar cuerpos rotos, pero también he visto la astucia de Satanás para infiltrarse en los hogares de los creyentes. Y una de sus tácticas más sutiles, una que ha perfeccionado durante milenios, es la vigilancia a través de la creación. No es algo nuevo. Recuerda lo que sucedió en el principio. El enemigo no apareció como una nube de humo negro. Tomó la forma de una serpiente. Usó un animal. Usó una criatura que Adán y Eva conocían para acercarse sin levantar sospechas inmediatas hasta que fue demasiado tarde. La Biblia nos advierte en 1 de Pedro 5:8, diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Nota que la escritura usa la analogía de un animal, un león. Pero la realidad es que el enemigo puede usar, poseer e influenciar a ciertas bestias para cumplir sus propósitos de espionaje. Hoy vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de liberación y vamos a hablar de cómo cerrar esas puertas que quizás, sin saberlo, has dejado abiertas de par en par. Permíteme llevarte atrás en el tiempo, a una experiencia que marcó mi ministerio y que me abrió los ojos a esta realidad aterradora pero necesaria. Recuerdo una noche en Pittsburgh, después de un servicio de milagros que había durado horas. El ambiente estaba cargado de la gloria de Dios, pero al llegar a mi lugar de descanso, sentí una pesadez repentina, una opresión que intentaba asfixiar la paz que traía del servicio. Me acerqué a la ventana y allí estaba, un animal, inmóvil. Sus ojos reflejaban la luz de la luna de una manera que no era natural. No estaba buscando comida, no estaba buscando refugio, me estaba mirando a mí. Y en ese momento, el Espíritu Santo susurró a mi corazón una advertencia que hoy te transmito a ti. Ese no era solo un animal, era un monitor, era un vigía. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes al mismo tiempo como nuestro Dios Todopoderoso. Él necesita ayuda, necesita una red de información. Y sus demonios, espíritus inmundos que vagan por la tierra, a menudo toman posesión de cuerpos de animales para moverse en el plano físico y observar a aquellos que son una amenaza para su reino oscuro. Vamos a adentrarnos en el primer animal.
Este es quizás el más inquietante porque su presencia se asocia a menudo con la sabiduría en la cultura popular. Pero en el mundo del ocultismo profundo, representa algo completamente diferente. Estoy hablando del búho y las aves nocturnas de rapiña. Quizás pienses que son criaturas majestuosas, y en el diseño original de Dios lo son, pero debes entender que el enemigo es un experto en pervertir lo que Dios creó. En las antiguas tradiciones de brujería y en los ritos paganos que se remontan a Babilonia, el búho siempre ha sido considerado un mensajero de muerte y un vehículo para la proyección astral de brujos y hechiceros. La Biblia no guarda silencio sobre esto. En Isaías 34:14, cuando se describe la desolación y el juicio sobre Edom, un lugar que se ha convertido en guarida de demonios, la Escritura dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Fíjate en la compañía que tiene la lechuza en este versículo. Fieras, hienas, y en algunas traducciones se mencionan sátiros o demonios. Es un lugar de oscuridad espiritual donde estas aves encuentran reposo. ¿Por qué el enemigo usaría un búho o una lechuza para vigilarte? Piénsalo. Son criaturas de la noche. Operan cuando tú estás más vulnerable, cuando duermes, cuando el mundo físico se apaga y el mundo espiritual se activa. Tienen una visión nocturna implacable y un vuelo silencioso. Pueden estar posados en un árbol frente a tu ventana sin que jamás escuches su aleteo. En el mundo de la liberación espiritual hemos encontrado innumerables casos de personas que sufren de parálisis del sueño, pesadillas recurrentes y ataques espirituales nocturnos. Y casi invariablemente, estas personas reportan la presencia constante de lechuzas o búhos rondando sus hogares días antes de que comiencen los ataques. No es una coincidencia. Estos animales, bajo la influencia de entidades oscuras, actúan como antenas. Están allí para monitorear tu vida de oración nocturna. Si eres alguien que se levanta de madrugada a orar, a guerrear en el espíritu, eres un objetivo de alto valor. El enemigo quiere saber tus estrategias, quiere saber qué estás decretando y envía a sus espías alados para interceptar, si fuera posible, la atmósfera de tu hogar. Recuerdo el caso de una mujer joven, una intercesora poderosa, que vino a mí llorando desesperada. Me decía que sentía que sus oraciones golpeaban el techo, que había una frialdad en su casa que no podía explicar. Me contó que cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba el canto de una lechuza justo afuera de la ventana de su habitación. Al principio le pareció algo natural, vivía cerca de un bosque, pero luego notó el patrón. El canto comenzaba exactamente cuando ella se arrodillaba para orar. Y no era un canto normal, era insistente, estridente, diseñado para romper su concentración y llenar su corazón de un miedo irracional. Cuando oramos por ella y reprendimos todo espíritu de espionaje y toda conexión con la brujería que pudiera estar operando a través de ese animal, algo sobrenatural sucedió. Esa misma noche, la lechuza chilló una última vez con un sonido que ella describió como casi humano, y luego cayó muerta del árbol. Al día siguiente, la atmósfera de su casa había cambiado por completo. La paz había regresado, la vigilancia se había roto. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de cómo opera el reino de las tinieblas. No se trata de tener miedo a cada pájaro que ves, se trata de tener discernimiento. El Espíritu Santo nos ha dado el don de discernimiento de espíritus por una razón. Debemos probar los espíritus, incluso si parecen venir en formas naturales. Levítico 11 enumera las aves que son consideradas inmundas para el pueblo de Israel, y entre ellas se encuentran el águila, el quebrantahuesos, el azor, el milano y, por supuesto, el búho y la lechuza. Dios estaba estableciendo una distinción no solo dietética, sino espiritual. Estas criaturas, por su naturaleza carroñera o nocturna, tienen una afinidad simbólica y a veces literal con la muerte y la oscuridad. Cuando el enemigo busca un cuerpo para habitar y vigilar, busca aquellos recipientes que ya tienen una predisposición natural hacia la oscuridad. Ahora, quiero que te detengas un momento y analices tu entorno. ¿Has notado la presencia inusual de aves nocturnas cerca de tu casa últimamente? ¿Has escuchado sonidos en el techo o en los árboles cercanos que te provocan un escalofrío inexplicable? No lo ignores.
Podría ser una simple coincidencia biológica, o podría ser una asignación del enemigo para monitorear tus movimientos. La ignorancia no es una defensa en la guerra espiritual. Lo que no sabes puede herirte, y el enemigo cuenta con tu escepticismo. Cuenta con que digas, oh, es solo un pájaro para seguir operando en las sombras sin ser detectado. Pero tú eres más inteligente que eso. Tú tienes la mente de Cristo. Tú sabes que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos dice Efesios 6:12. Y esas huestes espirituales a veces usan ojos de carne y hueso para mirarte. Pero esto es solo el comienzo. El búho es solo el primer vigía, el centinela de la noche. Hay otros animales, animales que se mueven a plena luz del día, animales que quizás consideras repugnantes pero inofensivos, o peor aún, animales que consideras bellos y que jamás sospecharías que llevan consigo una carga de oscuridad. El segundo animal que vamos a revelar es uno que ha estado asociado con plagas, con suciedad y con la transmisión de enfermedades a lo largo de la historia humana. Pero su función espiritual es mucho más siniestra que su función biológica. Este animal tiene la capacidad de infiltrarse en los rincones más pequeños de tu hogar, de escuchar tus conversaciones más privadas y de llevar esa información a los altares de la oscuridad. Antes de revelarte este segundo animal, necesito que entiendas algo fundamental sobre la legalidad espiritual. Satanás es un legalista. Él no puede tocarte ni vigilarte a menos que tenga un derecho legal o a menos que esté buscando una brecha en tu armadura. La presencia persistente de estos animales espías a menudo indica que hay una puerta abierta, un pecado no confesado, un objeto maldito en tu casa o una alianza generacional que no ha sido rota. Estos animales son atraídos por el olor espiritual de la iniquidad o, alternativamente, son enviados específicamente para atacar a aquellos que brillan con demasiada fuerza. Si eres una luz en medio de las tinieblas, vas a atraer a los insectos, vas a atraer la atención del enemigo. No temas, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, pero sé astuto, sé vigilante. El segundo animal, o mejor dicho, criatura, que Satanás utiliza con una frecuencia alarmante para vigilar los hogares, son las moscas, específicamente las infestaciones repentinas e inexplicables de moscas grandes y negras. En la demonología antigua, a uno de los principales principados de las tinieblas se le conoce como Beelzebú. ¿Sabes lo que significa ese nombre? Significa literalmente el señor de las moscas. No es un título poético, es una descripción funcional de su naturaleza y de su ejército. Las moscas se alimentan de la podredumbre, de la muerte, de los desechos. Espiritualmente hacen lo mismo. Se congregan donde hay muerte espiritual, donde hay conflicto, donde hay palabras de maldición siendo lanzadas. Pero hay momentos en que tu casa está limpia, físicamente impecable, y sin embargo, de la nada aparece un enjambre, o una mosca solitaria y gigante que parece no poder ser matada, que te sigue de habitación en habitación. He entrado en casas donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Hogares donde los matrimonios estaban al borde del divorcio, donde los hijos estaban en rebelión, donde la enfermedad golpeaba una y otra vez. Y casi sin excepción, en algún rincón de esa casa, o zumbando alrededor de la cabeza de las personas, estaban estas emisarias de Beelzebú. Ellas no están allí solo por la basura física, están allí por la basura espiritual. Están allí para asegurarse de que la atmósfera de contienda se mantenga. Actúan como pequeños repetidores de maldición. Cada zumbido es una frecuencia, una vibración diseñada para irritar tu espíritu, para robarte la paz, para hacerte reaccionar con ira. Y cuando reaccionas con ira, cuando gritas, cuando maldices la situación, les estás dando alimento. Les estás dando derecho a quedarse. Son espías que provocan la misma situación que necesitan para sobrevivir. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra el poder de las moscas como juicio y como arma espiritual. En Éxodo 8, durante las plagas de Egipto, Dios envía enjambres de moscas sobre el faraón y sus siervos. Pero fíjate en el detalle crucial en los versículos 22 y 23. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo,
para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Dios hizo una distinción. Las moscas, el reino de Beelzebú, tenían acceso a Egipto, el mundo, el sistema del enemigo, pero no tenían acceso legal a Gosén, el lugar donde habitaban los hijos de Dios. Sin embargo, hoy en día, muchos cristianos viven en un Egipto espiritual y permiten que estas moscas invadan sus hogares porque no han establecido los límites de su propio Gosén. Si ves que aparecen moscas grandes, de esas que brillan con un tono metálico, en pleno invierno o en habitaciones cerradas, detente. No busques solo el insecticida, busca al Espíritu Santo. Pregunta, Señor, ¿qué puerta se abrió? ¿Qué conversación deshonesta hubo en esta casa? ¿Quién trajo algo inmundo a este hogar? A veces, estos insectos son enviados por brujería. En trabajos de santería y vudú se utilizan rituales específicos para enviar espíritus atormentadores que toman la forma de insectos para invadir la casa de la víctima y causar enfermedad y locura. La mosca se posa en tu comida, camina sobre tu piel mientras duermes y deja rastros de inmundicia espiritual que te enferman sin que los médicos encuentren la causa. Es una guerra biológica y espiritual combinada. Recuerdo a un hombre de negocios muy exitoso que empezó a tener una racha de mala suerte terrible. Sus contratos se caían, sus empleados le robaban, su salud se deterioraba. Me invitó a su oficina para orar. Era un edificio moderno de cristal y acero, impecable. Pero en su escritorio, posada sobre su teléfono, había una mosca enorme. Él la espantaba y ella volvía, la mató y a los 5 minutos apareció otra idéntica. El Señor me mostró que esa no era una mosca normal. Era un monitor enviado por un competidor que estaba involucrado en el ocultismo. Esa mosca estaba allí para escuchar, para marcar el territorio. Oramos, ungimos la oficina con aceite y ordenamos a todo espíritu de Beelzebú que se retirara. En ese momento, el hombre sintió como si un peso se le quitara de los hombros. La racha de mala suerte se detuvo, pero tuvo que aprender a vigilar sus puertas. Tuvo que aprender que el enemigo usa lo pequeño para destruir lo grande. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una sola mosca puede arruinar todo el perfume. Un solo demonio espía puede arruinar la unción de un hogar si no se detecta a tiempo. Estamos apenas rascando la superficie. Hemos hablado de los vigilantes de la noche, los búhos, y de los señores de la inmundicia, las moscas. Pero los 2 siguientes animales son aún más comunes y, por ende, más peligrosos, porque nuestra guardia suele estar baja con ellos. El tercer animal es uno que muchos consideran una mascota, y el cuarto te romperá el corazón, porque es el disfraz perfecto para el enemigo. Necesito que te prepares, porque lo que viene va a desafiar muchas de las cosas que has aceptado como normales en tu vida diaria. Pero la verdad, aunque duela, te hará libre. ¿Estás listo para saber cuál es el tercer animal que Satanás usa para rastrear tus pasos? ¿Estás listo para descubrir si ese comportamiento extraño que has visto en las calles cerca de tu casa tiene una raíz diabólica? Mantén tus ojos abiertos, porque la ignorancia se acaba hoy. Te he hablado de las aves que dominan la noche y de los insectos que gobiernan la podredumbre. Pero Satanás no se limita a lo salvaje o a lo repugnante. Su mayor truco es disfrazarse de luz, de inocencia, de compañía. Ahora vamos a entrar en un terreno que puede resultarte incómodo, quizás incluso ofensivo si eres amante de los animales, pero mi lealtad no es con tus sentimientos, mi lealtad es con tu libertad espiritual. El enemigo es un estratega militar y sabe que la mejor manera de infiltrar una fortaleza no es derribando la puerta principal con un ariete, sino enviando un caballo de Troya, algo que tú mismo invites a entrar, algo a lo que le abras la puerta, le des de comer y le permitas dormir a los pies de tu cama. El tercer animal que Satanás utiliza frecuentemente para vigilar tus movimientos es el gato. Pero no cualquier gato, y quiero ser muy clara aquí para no demonizar a la creación de Dios indiscriminadamente.
Me refiero específicamente a los gatos negros que aparecen de la nada en tu propiedad, o aquellos gatos callejeros que muestran una obsesión fija por observarte, sin buscar comida ni afecto, solo observando. Desde el antiguo Egipto hasta la Europa medieval, el gato ha sido venerado y temido a partes iguales. Los egipcios los consideraban guardianes del inframundo, seres que vivían con una pata en este mundo y otra en el más allá. ¿Crees que esa creencia surgió de la nada? No. Surgió de una observación milenaria de la naturaleza espiritual de estos felinos. Los gatos poseen una sensibilidad psíquica que la ciencia apenas comienza a entender, pero que los ocultistas han explotado durante siglos. Tienen la capacidad de ver espectros de luz que el ojo humano no capta y espiritualmente tienen la capacidad de percibir presencias demoníacas y angelicales. Pero un gato que ha sido preparado, un gato que está siendo utilizado como un vehículo de vigilancia satánica, no huirá. Son espíritus demoníacos que toman la forma de un animal doméstico para vivir con la bruja o el hechicero, o peor aún, son enviados a vivir cerca de la víctima para reportar sus movimientos. Déjame contarte sobre una familia pastoral muy querida que sufrió un ataque devastador. Tenían un ministerio ungido, liberaban a mucha gente. Un día, un gato negro, hermoso y elegante, apareció en su porche. Parecía manso, ronroneaba, buscaba entrar. Los niños se encariñaron con él y aunque el padre sentía una extraña inquietud en su espíritu, cedió y dejó entrar al animal. Le llamaron Sombra. Qué nombre tan profético, porque eso fue exactamente lo que trajo a esa casa, una sombra. A las pocas semanas de que el gato entrara, la atmósfera del hogar cambió. El pastor comenzó a tener pensamientos de adulterio que jamás había tenido. La esposa sufría de una depresión paralizante. Los niños empezaron a tener terrores nocturnos, diciendo que veían hombres sombras en las esquinas de su habitación. Lo más escalofriante era el comportamiento del gato. Siempre estaba presente cuando discutían. Siempre se sentaba en la puerta del estudio del pastor cuando él intentaba preparar sus sermones, mirándolo fijamente, distrayéndolo, absorbiendo la unción. Un día, un profeta visitó la casa. Apenas cruzó el umbral, se detuvo en seco. Miró al gato, que estaba sentado en el sofá como el dueño del lugar, y dijo con autoridad: «Ese animal no es una mascota, es un monitor. Hay un espíritu de adivinación operando a través de él». El pastor, finalmente entendiendo su inquietud, oró y ordenó al espíritu inmundo que saliera. El gato soltó un bufido que sonó como un grito gutural, saltó por la ventana rompiendo el cristal y desapareció en la noche. Jamás lo volvieron a ver. Pero la depresión de la esposa se fue instantáneamente. La paz volvió. Habían dejado entrar al enemigo a su propia sala de estar. Escucha bien esto. No todos los gatos son malos, pero debes discernir la procedencia de los animales que permites en tu vida. ¿Ese animal apareció justo cuando empezaste a tener problemas? ¿Ese gato del vecino se sienta en tu cerca y te mira fijamente mientras oras en tu patio? En el libro de Daniel vemos cómo los espíritus territoriales pelean por el control de regiones. El príncipe de Persia se opuso al ángel que traía la respuesta a Daniel. Esos principados utilizan los recursos disponibles en el territorio físico. Si hay un gato callejero disponible, lo usarán como una cámara de seguridad móvil. Satanás quiere saber tus debilidades, quiere saber qué te hace llorar, qué te hace enojar, cuáles son tus rutinas. Y un animal silencioso que se mueve con sigilo y que tiene acceso a lugares donde los humanos no entran, es el espía perfecto. Ahora quiero hacer una pausa y pedirte que hagas un acto profético de discernimiento ahora mismo. Quiero que escribas en los comentarios: reprendo todo espíritu de vigilancia en mi hogar. Al escribirlo, no solo estás dejando un comentario, estás estableciendo un decreto. Estás diciendo: sé que me observan y no lo permito más. Hazlo ahora. Rompe el silencio. Que el reino de las tinieblas sepa que has sido alertado. La Biblia nos habla en Jeremías 5:6 de un leopardo que acecha las ciudades. Dice: por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado.
por cuanto sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. El leopardo es un felino, acecha, espera, observa, es una figura de juicio y de vigilancia demoníaca sobre aquellos que viven en rebelión, pero también es una táctica contra los justos para intentar hacerlos caer. Si sientes que eres observado, si ves ojos brillantes en la oscuridad que te siguen, reprende en el nombre de Jesús. No aceptes la vigilancia como algo normal. Tu privacidad espiritual es sagrada. Tu hogar es tu santuario. Pero si el gato te pareció inquietante, el cuarto animal te dejará helado, porque este animal es considerado el mejor amigo del hombre. Este animal es símbolo de lealtad, y es precisamente por eso que Satanás lo usa, porque tu guardia está completamente baja. Porque jamás sospecharías que detrás de ese ladrido o de esa mirada de supuesta fidelidad puede esconderse una entidad asignada para tu destrucción. Estoy hablando de los perros, específicamente de los perros negros, o aquellos que aparecen aullando sin razón aparente en momentos espirituales clave. En el folclore de casi todas las culturas, desde los Black Shock de Inglaterra hasta los cadejos de Centroamérica, existe la leyenda del perro negro fantasmal, un presagio de muerte. Pero más allá de la leyenda, hay una realidad bíblica y espiritual. En Salmos 22:16, una profecía mesiánica sobre el sufrimiento de Cristo en la cruz dice: «Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies». Aquí, la Escritura equipara a los perros con una cuadrilla de malignos. En el contexto espiritual judío de la época, el perro, Kelev, no era la mascota mimada de hoy. Era un animal impuro, un carroñero, y a menudo una metáfora de los gentiles impíos o de agentes de persecución despiadada. ¿Alguna vez has notado que justo cuando entras en un momento profundo de adoración en tu casa, el perro del vecino comienza a ladrar incesantemente? ¿O tu propio perro empieza a comportarse de manera errática, llorando, ladrando a la nada, rompiendo el ambiente de gloria que estabas construyendo? No es casualidad, el reino animal es sensible a la atmósfera espiritual y los demonios pueden agitar a los perros para causar distracción. Si el diablo no puede detener tu oración, intentará interrumpirla. Intentará que te levantes de tus rodillas para callar al perro. Y en ese momento ha ganado, ha cortado tu conexión, pero hay algo más oscuro. Hay espíritus de las tinieblas que se manifiestan como perros grandes y agresivos en el plano astral y a veces se materializan o poseen perros físicos para infundir terror. Y luego, al despertar, encuentran huellas de perro en lugares imposibles de su casa o ven un perro idéntico vigilando su entrada al salir al trabajo. Recuerdo un caso escalofriante en una zona rural. Un hombre de Dios estaba construyendo una iglesia en un territorio dominado por la brujería. Cada noche, un perro enorme, sarnoso y con ojos inyectados en sangre venía y se sentaba frente a la puerta de su remolque. No ladraba, solo respiraba pesadamente, un sonido rasposo y húmedo. El pastor salía con una escopeta y el perro no se movía. Satanás estaba usando ese animal para decir: «Vete, este territorio es mío». El pastor entendió que las balas físicas no servirían. El perro aulló con un sonido que parecía humano, se retorció como si algo invisible lo golpeara y huyó cojeando hacia el bosque. Nunca más volvió y la iglesia se construyó. Apocalipsis 22:15 nos da una advertencia final sobre el destino de los que practican la maldad y curiosamente menciona a los perros primero. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros aquí representan a aquellos seres impuros, tanto humanos degradados como entidades espirituales, que no tienen parte en la ciudad santa. Cuando ves un perro que actúa con una malicia antinatural, que te observa con odio, que parece estar coordinado con tus momentos de debilidad, entiende que puedes estar frente a uno de estos perros espirituales manifestándose en lo natural. Ahora bien, presta mucha atención a esto, porque aquí está la clave para tu liberación. No se trata de odiar a los animales, se trata de entender que el enemigo es un usurpador. Dios creó a las aves, pero el diablo las usa para robar la semilla de la palabra. La clave es la autoridad.
Tú tienes autoridad sobre toda bestia del campo, según Génesis. Si sospechas que un animal cerca de ti está siendo usado como cámara del diablo, no necesitas matarlo físicamente. Necesitas desconectarlo espiritualmente. Necesitas orar. Padre, en el nombre de Jesús, corto toda transmisión espiritual que esté saliendo de mi casa a través de este animal. Ciego los ojos del enemigo que miran a través de él. Cubro mi hogar con la sangre de Cristo y declaro que mi vida está escondida en Dios, invisible para los radares del infierno. Cuando haces esto con fe, verás un cambio inmediato. El animal se irá o su comportamiento cambiará radicalmente porque la entidad que lo controlaba ha sido expulsada. Pero espera, porque lo que te he contado hasta ahora es terrible, pero hay un quinto elemento, una quinta forma de vigilancia que no es un animal biológico, pero que actúa como uno. Es una bestia tecnológica que llevas en tu bolsillo, que duerme contigo, que escucha cada palabra que dices y que sabe más de ti que tu propia madre. Y Satanás está usando esta bestia digital de la misma manera que usaba a los búhos y a los gatos en la antigüedad, pero con una eficacia global y aterradora. ¿Crees que es coincidencia que el logo de una de las empresas más grandes del mundo sea una fruta mordida, recordándonos la caída en el Edén? ¿Estás preparado para entender cómo cerrar la puerta a la vigilancia definitiva? ¿Quieres saber cómo blindar no solo tu casa física, sino tu vida digital de los ojos del maligno que buscan devorarte a través de las pantallas? Lo que voy a revelarte en el siguiente segmento es información clasificada del cielo para este tiempo final. No te muevas. Tu libertad depende de ello.